hermanos, Dios los bendiga. Una vez más damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a hablar acerca de una voluntad sujeta. Y pensé en ponerle un subtítulo al tema de hoy, como actuar a pesar de las dificultades y contratiempos conforme a la voluntad de Dios. Actuar conforme a la voluntad de Dios a pesar de las dificultades y contratiempos. Hago un paréntesis antes de empezar. Quisiera invitarles a que ustedes puedan seguir viendo y escuchando las predicaciones, los mensajes, tanto de la mañana o cuando los podemos grabar, en el canal de YouTube de la iglesia. Ustedes pueden ingresar a través de la página de la iglesia, que es www.eldivinoredentor.com, y ahí van a encontrar la liga para las redes sociales, incluyendo la de YouTube, donde ustedes pueden ver nuevamente los mensajes, las predicaciones. Hemos estado haciendo esto ya desde hace varios años, entonces ustedes entran ahí y van a poder encontrar una colección de más de 500 videos ya, y que ustedes pueden volver a escuchar, y la verdad pueden volver a ser de bendición para su vida, y esperemos que así sea, y no solamente para la iglesia, sino que también podamos llegar a otras personas. Les invito a que se registren para que sean miembros también ahí. Van a recibir en sus correos electrónicos pues cada semana, cada vez que se suba un nuevo video, ustedes van a tener la información ahí de primera mano. Bien, vamos a hablar sobre este tema, la voluntad, una voluntad sujeta. Para el mundo, las personas con voluntad firme son aquellas que no se dejan vencer fácilmente ante la adversidad. Nuestra sociedad reconoce la voluntad como un valor positivo que permite que una persona, a base de esfuerzo y trabajo, salga adelante, que obtenga una educación o un grado académico a pesar de sus orígenes humildes. Y hemos escuchado a través de los medios diferentes historias parecidas a esto que les estoy comentando. O bien que logren obtener un puesto o opción privilegiada en el ámbito empresarial, político, artístico o deportivo. Se reconoce la voluntad de las personas que, a pesar de alguna discapacidad física, salen adelante y destacan en actividades que resultan difíciles de realizar, incluso cuando se goza de todas las capacidades físicas o motrices. La voluntad es una cualidad que se aprecia en los líderes, que encabezan causas que parecen imposibles y que se levantan para defender los derechos de un grupo o de un gremio. La voluntad es un valor positivo, que es deseable para la sociedad, una sociedad como la nuestra. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la voluntad a como el mundo la ve y lo que es bueno delante de los ojos de Dios? Les invito a que juntos reflexionemos en el valor de la voluntad para la vida cristiana, tomando como ejemplo la vida de un conocido personaje de la Biblia, la reina Esther. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios en esta tarde. Señor Todopoderoso, te rogamos que seas tú el que hable a través de mi boca, Señor, y que en esta tarde podamos comprender cuál es el mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Que podamos descubrir, Señor, este valor de la voluntad y de cómo debemos ejercerlo en nuestra vida como hijos y como seguidores tuyos, y que lo podamos poner en práctica, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, para reflexionar sobre el valor de la voluntad, nos enfocaremos en el capítulo 4 que acabamos de leer del libro de Esther. Este es un libro de apenas 10 capítulos, de un autor desconocido. No se sabe con certeza quién fue quien lo escribió. Está fechado en el año 460 a.C.
como para ubicarnos un poquito en el contexto histórico, antes del regreso de Esdras a Jerusalén. Cuando leemos el libro de Esdras, pues encontramos la historia de cómo Esdras regresa a Jerusalén. Bueno, los historiadores dicen que este libro fue escrito en el periodo antes de que Esdras regresara a la ciudad de Jerusalén. Vamos a dividir el pasaje, este capítulo 4, en 3 partes. La primera de ellas, frente a lo inevitable, los versículos del 1 al 5. Y yo les puse un subtítulo: sé sensible a las necesidades de los demás. La segunda parte es una misión arriesgada, versículos del 6 al 11, y ustedes lo pueden ir siguiendo ahí en sus Biblias. Y yo le puse otro subtítulo que es: obtén toda la información y es tuya la causa. El número 3, Esther intercede, que son los últimos versículos del 11 hasta el 17, del 2 hasta el 17. Pon las cosas en manos de Dios y enfrenta la situación con valor. Vamos a ver, el texto clave de esta reflexión se encuentra en el versículo 16. ¿Me ayudan a leerlo, el 16? Yo también con mis docenas acercaré igualmente, y entonces entraré a la ley, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Bien, es en este versículo 16, en donde podemos ver la voluntad de Esther, quien decidió poner la situación primero en manos de Dios, a través del ayuno, convocando un ayuno, y enfrentarla valientemente, sin importar las consecuencias. El valor de la voluntad se define como la capacidad del creyente que le mueve a realizar cosas de manera intencionada, por encima de las dificultades o contratiempos. Lo importante es que nuestra voluntad, como hijos de Dios, siempre esté sujeta a la voluntad de nuestro Padre. Amán, primero empiezo acá, un poquito más, antes de empezar a hablar sobre Amán, vamos a retomar un poco la historia del libro de Esther. La historia de Esther comienza con un banquete. De hecho, una de las características de este libro de Esther es precisamente que se dan muchos banquetes. Y los banquetes siempre marcan la pauta para un hecho muy importante, relevante en la historia del libro de Esther. Bueno, empieza el libro de Esther con un banquete ofrecido por el rey Asuero, emperador persa que reinó. Dice ahí el autor, se ocupa de informarnos acerca del imperio persa. Dice, este rey que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 120 provincias. Era el imperio más grande sobre la tierra, sobre el mundo conocido en aquel momento. Entre ellas se encontraba el pueblo de Israel, obviamente, quienes habían sido dispersados alrededor de todo el reino. Esta era la costumbre que tenían estos pueblos invasores. Llegaban a los pueblos y los dispersaban. La historia toma lugar en la ciudad de Susa, que de acuerdo a los comentaristas pues es una de las ciudades capitales del imperio persa. Y digo una de ellas porque como que acostumbraban moverse de una ciudad a otra según la época del año. Al banquete, después de varios días de fiesta, imagínense ustedes la situación o la forma en la que se dio aquel banquete, siendo este el imperio más grande del mundo conocido. Duraban días esas fiestas. Después de varios días de fiesta, fue convocada la reina Vasti. Con la intención del rey era presumir la belleza de su reina ante todos los invitados. La reina Vasti se negó a obedecer la orden del rey. Pues imagínense ustedes, bueno, quizá entendiendo la reina Vasti que las intenciones del rey no, pues eran simplemente presumirla delante de todos los demás príncipes y de todos los invitados al banquete, ella se negó a obedecer la orden del rey. A raíz de este acontecimiento,
y bueno, venía yo reflexionando, aunque no era parte de la reflexión, pero que bueno, cómo ahí se manifiesta de alguna forma la voluntad. Vasti decidió actuar conforme a su propia voluntad y desobedecer la voluntad del rey. A raíz de este acontecimiento, el rey Asuero, aconsejado por su séquito de príncipes, que destituyera a Vasti y quisiera reina a otra. Fue lo que le dijeron sus consejeros, y así actuó, o esto ordenó el rey. Destituyó a Vasti. Después de un largo proceso en el que participaron las doncellas más bellas del reino, Asuero eligió a Esther, de descendencia judía, que vivía ahí en la ciudad de Susa, quien había sido criada por Mardoqueo, su primo. Pero bueno, ya no la trataba como primo, sino más bien como hija, ¿verdad? Porque él la había criado. El autor nos narra un acontecimiento en el que Mardoqueo descubrió un complot en contra del rey y lo dio a conocer a través de Esther. Bueno, más adelante, y simplemente lo narra, y luego como que la historia se centra ya en otra cosa y olvidan ese acontecimiento, pero más adelante se recuerda y tiene una razón de ser, ¿verdad? También se narra la aparición de un personaje llamado Amán. Ahora sí llegó Amán, de nacionalidad agageo, que era un pueblo considerado históricamente, desde el libro de Éxodo, enemigo del pueblo judío. Amán fue engrandecido por el rey Asuero, quien ordenó que se le honrase y se le rindiera pleitesía a Amán. Mardoqueo, que era judío y que conocía bien la nacionalidad de Amán, no se arrodillaba ni se humillaba delante de él, nuevamente haciendo valer su voluntad. Y aquí vemos nuevamente este valor o esta condición de la voluntad, de la exactitud, ¿verdad? Digamos, la actitud de Mardoqueo de no obedecer la orden del rey, pues porque no estaba de acuerdo. ¿Cómo es que se iba él a humillar delante de un hombre, y más siendo de un pueblo enemigo para el pueblo judío? Amán, obviamente, al ver que Mardoqueo no obedecía la orden del rey, no se inclinaba, no se arrodillaba, no se humillaba delante de él, pues se enojó. Y Amán tramó venganza contra Mardoqueo. Pero tuvo en poco poner mano, así lo dice la palabra, tuvo en poco poner mano sobre él solamente, y en su lugar pensó en destruir a todo el pueblo judío. Imagínense ustedes. Amán convenció al rey Asuero, ya que era uno de los favoritos del rey, precisamente estaba en su mejor momento delante del rey, que precisamente hasta había el rey ordenado que todo el mundo le rindiera pleitesía. Pues en esa facilidad y en esa cercanía que él tenía con el rey, le convenció de destruir al pueblo judío esparcido por todo el reino. Y aquí nuevamente veo la actitud de la voluntad, y ahora en el rey Asuero. Y se fijan, siempre que el rey toma una decisión o que da una orden, no lo hace por su propia voluntad, sino por el consejo de alguien más, ¿verdad? Cuando destituye a Vasti, pues lo hace por consejo de sus príncipes. Cuando ordena destruir al pueblo judío, no lo hace por su propia voluntad, ni siquiera le interesa obtener más información acerca de esto, sino simplemente le dice: está bien, Amán, haz lo que tú quieras. Es más, el dinero que me estás prometiendo, que sea tuyo, no me lo des, y haz lo que quieras con este pueblo, ¿verdad? Entonces, es otra forma de manifestar esta actitud de voluntad del rey. Se dejaba llevar por los consejos de los que estaban a su alrededor, ¿verdad? En Esther 3:13 da a conocer la orden del rey. Y si me ayudan a leerla, porque esto nos va a ayudar un poquito a entender la magnitud de la orden del rey contra el pueblo judío. Fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos,
Fíjense qué terrible la ordenanza del rey. Que bueno, eran las palabras de Amán realmente. Porque lo que el rey le dijo fue: haz lo que tú quieras, es más, tú escribe el edicto, aquí está mi anillo y tú fírmalo. Entonces, Amán hizo lo que él quiso y se escribió este edicto o esta orden de parte del rey. A menudo, bueno, el capítulo 4 inicia con la manifestación de Mardoqueo, fue lo que empezamos a leer el día de hoy, de la profunda angustia que le causaba el edicto del rey, y nos hace saber que él rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza, una conducta clásica que vemos constantemente en la palabra de Dios para manifestar el dolor, para manifestar una angustia muy grande, ¿verdad? Y pues estaba relacionada también con un acto religioso. Seguramente también había oración durante este momento difícil, cuando una persona se manifestaba de esta manera. ¿Perdón? Un luto, exactamente, esa es la palabra que se me escapaba. Era un luto que ellos estaban viviendo. Y para Mardoqueo, pues eso era lo que él estaba manifestando. A menudo, cuando estamos angustiados o alguien a nuestro alrededor lo está, tratamos de corregir el problema con algún cambio superficial. Bueno, y aquí también omití decir este comentario. Las calamidades públicas oprimen a la iglesia de Dios, deben de afectar nuestro corazón más que cualquier aflicción personal. Aquí tratando de hacer una reflexión a la situación que vivimos como país, que vivimos como iglesia. En los últimos días se han venido suscitando situaciones en las que las leyes se han ido corrompiendo, se ha ido aprobando que existan los matrimonios entre personas del mismo sexo. El presidente impone una política de brindar las facilidades para que esto se dé, y es una política pública, y entonces todo el aparato de gobierno empieza a trabajar en torno a esta política pública. Incluso se nos habla de que en los libros de texto se les va a enseñar a nuestros hijos que pueden elegir y que hay más que solamente el matrimonio entre hombres y mujeres. Entonces es algo terrible, es algo terrible, y es una situación difícil porque está en contra de la palabra de Dios. Entonces, así como lo hizo Mardoqueo, que lo manifestó, era una calamidad que estaba viviendo el pueblo, iba a ser destruido. Nuestra fe se ve amenazada, la forma de vida de nuestro pueblo se ve amenazada por este tipo de circunstancias. Es nuestra responsabilidad manifestar cómo nos sentimos, que no estamos de acuerdo al respecto, porque la palabra de Dios así lo señala. Bien, como sucedió en la historia, a menudo cuando estamos angustiados o alguien a nuestro alrededor lo está, tratamos de corregir el problema con algún cambio superficial. Dice que Esther escuchó por boca de sus doncellas de la situación de Mardoqueo, y pues se entera de que está vestido de cilicio y de ceniza, y lo que hace Esther para solucionar o para aliviar la situación de Mardoqueo es que le envía ropa para que se quitara el cilicio y de esta manera aliviar su sufrimiento. Pero eso era solo un pequeño cambio, un cambio superficial. Nosotros tratamos de vencer algún enemigo o problema por medio de la sabiduría humana, en vez de confiar en Dios. Ante las situaciones difíciles que enfrentamos,
ya sea de manera personal o como familia, como iglesia, como pueblo o como grupo de personas. Manifestemos nuestra angustia, nuestra preocupación, así como lo hizo Mardoqueo. Como pueblo de Dios, respetuosos de su ley y de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, nos entristece y nos preocupa la forma en la que se han degradado los valores morales de nuestra sociedad. La Biblia no aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo y como cristianos debemos de dar a conocer nuestro sentir y ponerlo en las manos de Dios. También estamos en contra de todo tipo de violencia, contra cualquier grupo. Reprobamos el asesinato de personas en los Estados Unidos, como se dio hace algunas semanas, la represión contra los grupos que se manifiestan en nuestro país, en el estado de Oaxaca. Respetamos también el derecho que tienen, en este caso, los maestros para manifestar su inconformidad con la reforma educativa, pero esas manifestaciones deberán de hacerse en orden y siempre respetando el derecho de los demás. Seamos sensibles a las necesidades de los demás y seamos conscientes de la situación que enfrentamos como iglesia. Así como Esther fue a indagar qué era lo que le acontecía a Mardoqueo, no podía acercarse a ella personalmente, pero lo hizo a través de sus sirvientes, de sus doncellas. Segundo punto, una misión arriesgada, versículos del 6 al 11. Obtén toda la información y haz tuya la causa. Esther envió a Atac, el jefe de los eunucos, a su servicio para entrevistarse con Mardoqueo y conocer la causa de su aflicción. Esther, ante la imposibilidad de poder hablar con Mardoqueo cara a cara, una porque como ella era la reina, pues no podía comunicarse hacia el exterior, y la otra pues que Mardoqueo no podía entrar a la ciudadela de Susa por la forma en la que estaba vestido de silicio y de ceniza. Entonces Esther, ante esa imposibilidad, envió a una persona de su plena confianza, Atac, el jefe de los eunucos. Mardoqueo explicó a Atac con lujo de detalle, y lo vemos en el pasaje que leímos, la situación. Incluso le mencionó la cantidad de monedas de plata que Amán prometió a la tesorería real. Además, llevó con él una copia del decreto para que Esther tuviera las palabras exactas. No me imagino exactamente cómo le hizo para obtener una copia. Probablemente la copió a mano. Pues no podía haber tomado una foto, ¿verdad? O ir a sacarle una copia. Probablemente la copió a mano para que Esther tuviera las palabras exactas del decreto que había emitido el rey Asuero y poder entonces hacer la solicitud urgente de que se presentara ante el rey pidiendo misericordia para el pueblo judío. Ante una situación difícil que enfrentamos como pueblo, tengamos toda la información completa, obteniéndola de fuentes confiables, y solo entonces, si se corresponde, tomemos partido y unámonos a la causa. Digo porque no sé si ustedes se han sentido en la misma situación que yo ante las cosas que suceden en nuestro país. El conflicto en Oaxaca, la cuestión de los matrimonios homosexuales, etc. Y a veces como que escuchamos que los argumentos de un grupo y de un lado y del otro, y decidimos no tomar partido porque no estamos bien informados sobre el tema. Pero es necesario entonces que nos informemos para que entonces podamos, como pueblo de Dios, manifestarnos y decir nuestra opinión. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto? Y nosotros también, a través de nuestro testimonio, a través de nuestras palabras, puede ser luz para nuestra sociedad. Esther manifiesta lo difícil de la situación y de la solicitud de Mardoqueo, ya que la ley impedía que cualquiera se presentara ante el rey sin haber sido llamado. Pues lo que leemos en estas historias y lo que dicen los historiadores acerca del imperio persa
es que eran muy estrictos con respecto a sus leyes. Y cuando una ley era emitida, no podía ser revocada de ninguna manera. Y tenían que ser cumplidas al pie de la letra. Mardoqueo envía el mensaje a Esther con palabras fuertes, haciéndole saber que quizá la razón por la que Dios le había puesto en esa posición era precisamente para ese momento y con ese propósito. Difícil imaginar cómo Mardoqueo se podía dirigir a Esther. Y bueno, había sido criada por él, pero Esther ya no estaba más bajo su cuidado, sino que ahora Esther era la reina Esther. Sin embargo, él se sigue dirigiendo a él con estas palabras fuertes ante la situación que se vivía. Estaba en riesgo todo el pueblo judío. Y bueno, lo que podemos ver aquí es una de las enseñanzas principales del libro de Esther. Todo está en las manos de Dios. Todo lo que acontece en la historia de la humanidad está bajo el poder de Dios. El número 3, versículos del 12 al 17, Esther intercede. Y yo lo subtitulé: pon las cosas en manos de Dios y enfrenta la situación con valor. Esther escucha el argumento presentado por Mardoqueo, un argumento bastante poderoso. Quizá la razón por la que Esther había llegado a ser reina era precisamente para ese momento, para que ella pudiera presentarse delante del rey e interceder por el pueblo judío. Si Esther se quedaba con los brazos cruzados, si no hacía nada ante esa situación, nada le aseguraba que ella iba a estar bien, porque bien podría pensar: bueno, yo soy la reina, obviamente que ese decreto no va a llegar hasta acá. Y ella decir: eso no me afecta a mí, y ni modo. Así que Esther, bueno, escuchando el argumento de Mardoqueo, Esther se arma de valor y toma una decisión. Ella haría todo lo que estuviera de su parte para ayudar a su pueblo. Pero no solamente queda ahí, sino que ella le pide a Mardoqueo que convoque a todo el pueblo judío que vive en la ciudad de Susa para que ayunen durante 3 días completos. Dice: y si muero, y si tengo que morir, que muera. Mardoqueo le hace saber a Esther que si ella no hacía nada, de todas formas Dios encontraría la forma de ayudar a su pueblo, dejando por hecho que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Dios tiene el control. Sin embargo, aún así, Esther y Mardoqueo tenían que actuar. Dios decide, y esta le podríamos decir una paradoja o dos situaciones que se dan y que siguen existiendo y que son reales en nuestra vida. Dios decide obrar por medio de aquellos que están deseosos de actuar para Él. Y esta es la voluntad. Que actuemos con valor a pesar de las dificultades que enfrentemos, pero siempre sujetos a la voluntad de Dios. Y concluimos con esto. A lo largo de los siglos, el pueblo elegido de Dios repetidamente ha sido blanco de ataques de diversos fanáticos asesinos que han buscado su extinción. En el pasaje, Dios usa a una de sus hijas para salvar a su pueblo. Hoy en día nuestra iglesia, nuestra fe sigue enfrentando amenazas. Nos corresponde a nosotros ahí donde Dios nos ha puesto, en tu trabajo, en tu familia, en la empresa donde Dios te ha puesto, en la colonia. Nos corresponde a nosotros actuar con valor, sometidos siempre a la voluntad de Dios, en defensa de nuestra fe. Dios les bendiga.